Es una película que si no tienes una opinión propia y te gusta basarte en opiniones ajenas sin tener un contexto sólido, te sesgarás con la idea de decir, ponle más película a tu comercial de videojuego. Miren, a mí la verdad me sorprendió esta película, ya que después de verla a mí me dejó con una opinión totalmente ajena, sí, claro, a lo que creí que vería en pantalla. Para que tengan una idea más concreta sobre lo que quiero expresar, diré lo siguiente. Para empezar, yo no soy ningún crítico de cine, pero sí me gustaría darles mi opinión para que tengan una perspectiva distinta a lo que pueden escuchar hablar sobre la película, y así puedan verla con una opinión totalmente distinta, amena, sin juzgar su trama por ser una película principalmente inspirada en un videojuego, sí, ya saben, de Gran Turismo. Para empezar, les diré que la película tiene una narrativa simple de entender, pero deberás de ser muy atento en lo que estás viendo en pantalla, la verdad, para involucrarte emocionalmente cuando tengas que hacerlo. La película nos muestra cómo un hombre que al parecer tiene un alto puesto en algo relacionado a marketing, el cual trabaja o proviene de la marca de autos Nissan, se le ocurre la gran idea de convertir a un jugador de videojuegos de PlayStation de Gran Turismo a un jugador real. Para ello hace hasta lo imposible para iniciar toda una campaña donde se ve involucrado Nissan y algunos otros patrocinios como Puma y PlayStation para llevar a cabo toda la hazaña que tiene pensada allí en su cabeza. Este proceso que quiere llevar a cabo se encargará de reunir a un grupo pequeño de jugadores de todo el mundo, claro, que juegan el mismo juego Gran Turismo, para que primero entren a este pequeño campamento donde tendrán que desarrollar sus habilidades en el mundo real, y después de pasar diversas pruebas desertarán hasta que quede solamente uno, y este entra en una competencia con corredores más experimentados, sí, corredores ya profesionales de este rubro. En toda esta historia veremos desarrollarse al personaje de Jane, un joven que se la vive jugando en su habitación todo el día Gran Turismo. A pesar de que su padre desea que cambie su ritmo de vida para que tenga un mejor futuro, este no le hace caso. Pero todo esto le cambia la vida cuando Jane logra ser seleccionado para participar en el proceso que previamente ya les mencioné, teniendo un desenlace certero, pero con diversos baches en el camino, como por ejemplo, al parecer el personaje interpretado por David Harbour. Claro, hay que mencionarlo. Apuesto a que muchos, mientras vean la película y vean sus primeras apariciones de este personaje, pensarán que es al ver su comportamiento frente a los jovenzuelos. Pero a medida que la trama avanza, se convierte en un parteaguas de la historia, siendo este decisivo para solidificar los cimientos de la historia de Jane como corredor profesional. Apuesto a que los conflictos entre padre y hijo que verán en la película, creo que compartirán una idea similar, al creer que tanto como el padre de Jane tiene toda la razón en buscar el mejor porvenir de su joven hijo, como al ponerse en los zapatos de Jane y seguir adelante aprovechando su suerte. Además, todo el conflicto con el accidente inesperado y cómo este es un punto decisivo en la historia, creo que provocan en mí el decirles que esta película nos da mucho que pensar, antes que decir que muy vagamente es un comercial de videojuego de carreras. Es una película buena, con un ritmo que pudo haber sido mejor. En cuanto a la duración de la película, creo que con 1 hora 40 o un poco menos hubiera sido más que suficiente para desarrollar una muy buena historia. No digo que sea mala, pero sí sentí como que el ritmo a veces iba muy rápido, a veces más lento, y creo que el cambio de duración en la película hubiera ayudado a resaltar más la historia. Creo que quien se lleva la película no es otro que el personaje de David Harbour, en reflejar un papel más serio a lo que normalmente se sienta en la mente del espectador. Y en resumen, esta es una muy buena película para vérsela en un fin de semana. Claro, si no esperas nada a cambio, créeme que esta película terminará por sorprenderte. Así que corre a ver Gran Turismo de jugador a corredor.
No olvides dejar tu comentario, decirme qué pensaste de toda esta pequeña reseña, dejar tu blue hand y, ¿por qué no?, ser nuevo sub. Pero también, ¿por qué no corres a ver los demás videos del canal?